Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar el niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro del tiempo ordinario, la Iglesia celebra en el día de hoy la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista. Si nos fijamos, la Iglesia está haciendo caso a aquella expresión del Señor en el Evangelio cuando dice: les aseguro que entre los nacidos de mujer no hay alguno igual a Juan el Bautista. Casi que la elevación de esta celebración a solemnidad pues ya la decretó categóricamente el mismo Jesús en el Evangelio, dando a entender lo que significaba Juan, lo que significaba su nacimiento en la obra salvífica que el Señor realizó. Nos cuenta el mismo evangelista San Lucas que al ver todo lo que sucedió alrededor de la presentación de este niño en el templo de Juan el Bautista, la gente se llenó de temor y de todo se apoderó una cierta extrañez sobrenatural frente a lo que estaba pasando con este niño. Y todos se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Juan el Bautista tiene una misión muy grande y es la misión de ser precursor, de preparar el camino del Señor. Y eso le cuesta muchísimo, le cuesta prueba, le cuesta sacrificio, le cuesta su propia vida. Juan es un prototipo muy insigne de la lealtad con la verdad, de la fidelidad con la verdad, porque Juan entendió con muchísima claridad
¿Cuál era su tarea? ¿Eres tú Elías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta que va a venir? No lo soy. ¿Acaso eres el Cristo, el Mesías, el enviado? Porque todos se quedaban maravillados de los signos que Dios realizaba a través de Juan el Bautista. El pueblo mismo se quedaba estupefacto al ver las conversiones de la gente. Eres Elías, eres el profeta, eres el Cristo, porque solamente en alguno de ellos se pueden realizar los prodigios y las manifestaciones que se están realizando a través de ti. No lo soy. Pues dinos quién eres, porque a quienes nos han mandado debemos llevarles una respuesta. ¿Quién eres tú? Y dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Allanen, preparen el camino del Señor que se encuentra cerca. Y los que abrieron su corazón a la predicación de Juan, lógicamente se llenaron de alegría. Experimentaron el fruto del gozo, del regocijo, porque ya sabían, intuían en su corazón lo que se acercaba, lo que se venía. Ya estaban preparando, disponiendo su corazón para la gran manifestación del Señor. Pero así como algunos se llenaron de alegría al escuchar humildemente la predicación de Juan y se convirtieron, porque cambiaron acogiendo el bautismo de agua que Juan estaba impartiendo, así como todos estos se llenaron de alegría, también hubo algunos que la presencia de Juan y la predicación de Juan se les convirtió en una amargura, en un problema. Se les convirtió en una carga. Y por eso nos lo va a advertir el mismo evangelista San Juan, cuando se refiere a Juan el Bautista, al decir que no escucharon su palabra. Juan vino a allanar el camino, pero unos no escucharon su palabra. Y hoy el Señor ha puesto a su iglesia también como esa figura de Juan que proféticamente está proclamando, está haciendo un llamado fuerte a la conversión para que allanemos y preparemos el camino para la venida del Señor. No en vano la iglesia nos permite celebrar esta solemnidad de Juan el Bautista. Esta celebración, esta solemnidad no aparece como un adorno más en la liturgia, aparece como un hecho con una finalidad concreta. Y la finalidad de esta celebración dentro de este cuadro litúrgico en el tiempo ordinario es que nosotros abramos nuestro corazón y es que nosotros escuchemos la voz profética del Señor, nos purifiquemos, nos convirtamos, cambiemos para preparar y allanar el camino del Señor. Porque así como la presencia de Jesús cuando llegó fue motivo de alegría para los pastores, fue motivo de alegría para la gente sencilla que estaba en la comarca, fue motivo de alegría para Juan, para San José, para la Santísima Virgen María y para el mismo Juan que se alegró al ver la manifestación del novio. Así también la presencia de Jesús significó amargura para otros, significó estorbo para otros, significó fastidio para otros. Y por eso el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón, que lo preparemos, acogiendo humildemente aquella voz profética que hoy la iglesia nos lanza para que nos convirtamos. Ayer lo decíamos a partir de la palabra de Dios, que lastimosamente la palabra del Señor nos habla solo de un resto, un pequeño resto. Y solamente unos pocos son los que están entrando por la puerta estrecha. Y los demás que son mayoría, entonces, ¿qué? Porque es que es ancho el camino que está llevando a la perdición y son muchos los que lo están acogiendo y se están metiendo por él. Y nosotros que estamos acogiendo esta palabra del Señor, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué actitud estamos tomando ante el llamado inminente, urgente
que nos está haciendo el Señor a la conversión. No podemos detenernos en la ladera del camino a pensar que ya estamos convertidos, porque ese sería el peor error de todos. Pensar que ya hemos alcanzado la meta, cuando el mismo San Pablo en la santidad que vivió lo advierte, no es que yo ya haya conseguido la meta, yo no he alcanzado la perfección, por eso olvidándome de todo lo de atrás me lanzo hacia lo que viene por delante. Y hoy precisamente la voz profética de la iglesia a través de esta liturgia, de esta solemnidad, también es un llamado fuerte a la conversión. Juan se para hoy en este altar, en esta liturgia, para decirnos: conviértanse, allanen el camino del Señor que está por venir, preparen sus corazones, alisten sus corazones porque no lo pueden recibir de cualquier manera. Pero ¿cuál es la actitud nuestra frente al llamado urgente que nos está haciendo el Señor? A mí me sorprende muchísimo el Evangelio. Ayer me impactó mucho, desde antier que estaba haciendo la lectura del Evangelio, cuando el Señor decía: solamente unos pocos entran por la puerta estrecha. Y yo pensaba y decía: Dios mío, cuando el anhelo del Señor es que sean muchos los que entremos por esa puerta, que sean muchísimos los que nos lancemos a la aventura de entrar por esa puerta. Pero ¿quién hoy en la vida cristiana quiere acoger la cruz con alegría? ¿Quién quiere asumir la prueba con alegría? ¿Quién quiere asumir los sufrimientos con alegría? Cuando la Virgencita se apareció en Fátima a estos pequeñitos, a estos niños, una de las cosas primeras que les enseñó fue a aceptar el sufrimiento, y no de cualquier manera. Aceptar las pruebas pequeñísimas que venían todos los días con alegría. Pero preguntémonos nosotros, ¿con qué actitud asumimos la cruz hoy? ¿Con qué actitud asumimos las pruebas? Juan dio testimonio de esto y siempre se mantuvo en pie y se enfrentó a pruebas más terribles. Pero hoy lamentablemente en la iglesia el Señor cuenta con muy pocos que quieran asumir y cargar la cruz con Él. Hoy en la iglesia hay muchos que quieren vivir momentos de Tabor. Cuando estaban los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, allí en el monte Tabor, y el Señor se transfigura, y claro, todo fue fulgurante, glorioso. Pero cuando el Señor les dijo que tenían que bajar a Jerusalén, ahí sí se resistieron. Porque Jerusalén significa el ambiente de prueba, el ambiente de cruz, el ambiente de muerte. Fueron muy pocos. Hoy a la gente le encanta que le hablen de la resurrección, le encanta que le hablen de la prosperidad, les encanta que les hablen del éxito. Y casi que muchos cristianos hoy entienden la manifestación providente del Señor cuando hay holgura, cuando hay suficiente, cuando hay éxito, cuando hay prosperidad. Cuando todo marcha según los planes del mundo, estupendamente. Cuando vamos subidos en una nubecita ahí sin prueba, solamente mirando para allá abajo los que están sufriendo, y ya, si es que los miramos. Es triste pensar en el grado de indiferencia al que hemos llegado hoy nosotros los católicos. Cuando hay muchos hermanos nuestros que sufren, que lloran, que padecen, ¿y nosotros qué? Pensar solamente en una cosa, en la realidad sacramental. Hoy hay tantos hermanos en la fe, en el mundo entero, que no están teniendo la Eucaristía y sufren y lloran. Nuestro obispo valientemente el domingo le hacía un llamado muy fuerte al gobierno, preguntándole cuándo iba a abrir los templos. Y lo decía: estoy acogiendo la impaciencia y el dolor de tantos fieles que me escriben y me dicen: Monseñor, ¿cuándo pues van a abrir los templos? Y a los demás que estamos teniendo la celebración eucarística, ¿qué?
¿Acaso verdaderamente pensamos en el dolor de nuestros hermanos? Cuando a muchos poco les está importando el sufrimiento de tantos. Y no somos pues iglesia, no quis que somos cuerpo místico, no quis que tenemos una misma cabeza y que si un miembro sufre entonces todos sufren con él y si un miembro se alegra todos se alegran con él. O eso solamente lo tenemos aquí en la cabeza, pero en el corazón no tenemos nada de eso. Hoy como iglesia tendremos que estarnos preguntando delante del Señor, ¿cuánto me duele el sufrimiento del otro? ¿Cuánto me afecta a mí la prueba que está padeciendo el otro? Juan el Bautista se echó una carga encima que no era la de él y la llevó con alegría. Hoy tenemos que preguntarnos hay tanto egoísmo, tanto amor propio, estamos tan encerrados en nosotros mismos que lo único que me importa es yo y yo y yo y yo, y lo que yo siento y lo que yo pienso, eso es lo único que importa. Ese es el camino profético que estamos viviendo en la iglesia. La realidad de Juan el Bautista fue otra muy diferente. Tristemente, ya lo decía el Papa Francisco al inicio de su pontificado, incluso sin saber que iba a ser elegido Papa antes de entrar al cónclave, decía que la iglesia tenía que dejar de ser tan autorreferencial. Una iglesia, decía él, capaz de entender, de comprender las fragilidades humanas, una iglesia de las periferias humanas. Y a nosotros, ¿cuánto nos afecta el que ciertos hermanos, yo pienso mucho en esas pobres mujeres mayores que todos los días eran de Eucaristía, que se arrodillaban allí en el sagrario a pedir por nuestras vocaciones, y que no lo hacían por norma, porque ya eso era parte de su vida. Y hoy tenerse en que enfrentar a una prueba tan terrible, como no tener los templos, el lugar del culto, donde se unían al Señor. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Si algo les permitió Dios a los profetas fue echarse encima el dolor de la gente, el sufrimiento de la gente. Tenemos que pedirle al Señor esa gracia de salir de nosotros mismos. Si Juan llegó a ser lo que fue porque se salió de sí mismo y se fue al desierto vestido con pieles de camello. De cinturón tenía una cuerina y se alimentaba de saltamontes. ¿Pero por qué lo hizo? Porque se solidarizó con la desnudez de muchos corazones que estaban aferrados a este mundo, pidiendo misericordia por tantos que como iban hacia la perdición. ¿Cuánto nos mueve a nosotros el que sean muchos los que estén yendo por la puerta ancha? ¿Cuánto nos afecta a nosotros eso? Es duro pensar que reine la indiferencia hoy dentro del mundo cristiano y que el destino incluso eterno de los demás no nos importe, no nos diga nada. Porque esa no fue la vida de Juan. A Juan le importaron los demás y por eso se atrevía a hablarles con fuerza. Y por eso les decía que se convirtieran, porque les interesaba su destino, porque le importaba su destino, porque sabía que si seguían por ese camino del mal, se iban a perder. Porque Juan estaba tomando en su corazón el dolor del Señor por tantas almas que se perdían. Pensar en tanta gente santa que ha tenido la iglesia y que se ha ofrecido como víctima de inmolación,
por tantos que cerraron en algún momento sus oídos. Yo pienso en tanta gente buena, santa, que hoy se inmola, que hoy se ofrece, que hoy se sacrifica para que tantos que tenemos cerrado nuestro corazón lo abramos, para que abramos nuestros ojos, para que salgamos ya de nosotros mismos. Hace más de 2000 años que el Señor en su iglesia está esperando que abramos los oídos, que abramos los ojos. ¿Acaso no seremos nosotros los que estaremos retrasando esa venida gozosa del Señor por nuestra dureza de corazón, por nuestro egoísmo, por no abrir nuestros oídos, por no abrir nuestro corazón? Tantas preguntas que tenemos que hacernos hoy a partir del testimonio de Juan el Bautista y de su nacimiento. ¿Acaso el Señor nos ha llamado a la vida cristiana para que pasemos ahí insensiblemente, indiferentes, pensando solo en nosotros? Si nos pusiéramos a hacer un registro de cómo utilizamos nuestro tiempo en el día, para qué utilizamos nuestros pensamientos, si pudiéramos identificar cada minuto, ¿qué sería lo más importante que aparecería en ese registro? Aparecería en última instancia yo, y en primer lugar aparecería el Señor, y en segundo lugar aparecería el prójimo, o cómo sería el orden. ¿Quién aparecería de primero y quién aparecería en el centro? Una vida y un testimonio como el de Juan tiene que interrogarnos, tiene que sacudirnos. El Papa Benedicto XVI, en el último libro que acaba de escribir sobre el celibato, nos hace un llamado muy fuerte a los sacerdotes. Y nos dice: despierten al mundo con Dios. El sacerdote tiene que despertar al mundo con Dios. Porque estamos en un mundo que en su generalidad está dormido, que no ve, no oye ni entiende, y no se está dando cuenta en lo que está viviendo y en lo que estamos viviendo. ¿A quién le ha importado la cantidad de niños que mueren abortados? ¿A quién le está importando la cantidad de personas que han muerto por ahí tiradas en los pasillos, en las clínicas y en los hospitales? Porque hoy para salvar las vidas hay que clasificar, a ver, ¿a quién se debe atender primero? ¿A quién no? Pues este aporta más a la sociedad, entonces démosle los primeros auxilios a este, porque al que no aporta no. La presencia de Juan el Bautista en la iglesia tiene que despertarnos. Juan en su tiempo vino a sacudir al mundo, vino a sacudir su entorno, vino a sacudir su ambiente, y le costó tanto que le tocó entregar su propia vida. A mí me da mucha tristeza que a veces nosotros, los heraldos del Evangelio, quienes debemos proclamar la palabra de Dios, tratemos de acomodar el lenguaje para evitarnos problemas, para evitarnos incomodidades, para evitarnos inconformidades. Si algo nos enseña Juan es la lealtad con la verdad, la lealtad con Jesucristo, la fidelidad solo a Él y nada más que a Él. Tanto que tenemos que aprender nosotros a partir de esta celebración litúrgica. Si no despertamos, entonces ¿cuándo vamos a despertar? Si no abrimos los ojos y nos damos cuenta que el Señor nos está haciendo un llamado inminente en su misericordia extendida a la conversión, entonces ¿cuándo vamos a dar el paso?
¿Cuándo vamos a dar el paso? No es tiempo de pensar que ya lo dimos todo, porque no lo hemos dado todo aún. Bastaría detenerse unos 5 minutos delante de la cruz para darse cuenta que aún no ha dado nada. Que el único que lo ha dado todo es el Señor. Dice la carta a los Hebreos, a mí me impresiona esa expresión, vosotros todavía no habéis derramado la sangre en la lucha contra el pecado. Entonces no se queden quietos y tranquilos. ¿Quién de nosotros ha derramado ya sangre en la lucha contra el pecado? En la lucha contra la tentación. Si ni siquiera nos atrevemos a apostar nuestra propia fama y nuestra propia imagen por quedar bien, vamos a ser capaces de derramar sangre por el Señor. Si no somos capaces de salirnos de nosotros mismos, si mantenemos en ese pedestal y cada vez le ponemos como más volumen para que quede más alto nuestro propio yo, vamos a ser capaces de derramar sangre por el Señor. La figura de Juan el Bautista tiene que cuestionarnos muchísimo, llevarnos a un examen profundo de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana hoy. Y pidámosle a Juan, porque para eso Dios nos permite esta celebración. Es pura misericordia del Señor que quiere abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Pidámosle a Juan, si Dios nos permite hoy tener esta celebración, la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, para que nos postremos delante del Señor y pidamos la ayuda de este gran hombre para que nosotros podamos despertar. Pero la vida no podemos seguirla viviendo de cualquier manera cuando el Señor nos está dando una estupenda y maravillosa oportunidad para volver a Él, para estar con Él, para caminar con Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.